Aleluya. Muy bien, gloria a Cristo Jesús. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Hechos, Nuevo Testamento, para que en esta noche podamos lecturar y podamos dar también, alabado sea Cristo, el mensaje de nuestro Dios. Amén. Libro de Hechos, capítulo 16. Busque, por favor, en sus Biblias. Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Quizá en su Biblia está como la visión del varón macedonio. ¿Ok? Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y vamos a empezar en esta noche. Me van confirmando quienes lo van encontrando. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. O a alguien le falte todavía encontrar el pasaje. Amén. ¿Lo tienen todos? Sí, gloria a Dios. Vamos a leerlo, hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en esta noche en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El tema de esta noche es cuando las cosas no salen como queremos. Amén. Cuando las cosas no salen como queremos. Vamos a orar y que Dios sea ayudándonos por medio de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te agradecemos en esta hora, este tiempo, esta oportunidad que tú nos permites. Poder, Señor, estar reunidos en este lugar, pero también el poder ser ministrados por tu palabra. Tengo esa responsabilidad, Señor, en esta noche, de poder llevar este mensaje, papá, y que sobre todo seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, dando convicción a nuestras vidas. Te pido, Señor, en esta noche que tú nos edifiques, que tú nos enseñes, que tú nos des claridad, que nos abras los ojos y sobre todo, Señor, nos guíes. Te pido que me des de tu gracia para predicar esta palabra y que sea de mucha bendición. Señor, oramos también por aquellos que ven la transmisión y aquellos que, amado Dios, necesiten esta palabra en sus corazones. Ayúdalos también, ministralos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Y a donde llegue tu palabra, sabemos que habrá, Señor, también resultado, porque es tu palabra, Señor, la cual se predica. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Cómo se llama el tema? Cuando las cosas no salen como queremos. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Quizá uno
ha planeado hacer algo con anticipación, con tiempo, ha habido una preparación previa para hacer tal o cual cosa, y de repente pareciese que al momento de ejecutar lo que hemos planeado, pasan muchas cosas, a veces contratiempos, a veces cosas que uno no espera, amén, y al final de cuentas las cosas no salen como queremos. ¿Qué nos pasa cuando las cosas no salen como queremos? ¿Cómo reaccionamos muchos de nosotros? ¿No? Alabado sea el Señor. Es natural que muchos de nosotros tengamos nuestros propios planes. ¿Usted tiene su propio plan? ¿Verdad que sí? Amén. Y sus propios proyectos. Cada uno de nosotros tenemos un proyecto personal, cosas que yo quiero llegar a hacer de aquí a un tiempo, quizás se ha proyectado en meses o en años. Por ejemplo, que usted se haya proyectado terminar una carrera, amén. Está estudiando algo y se ha proyectado terminar una carrera en tantos años. O usted se ha proyectado, por ejemplo, en su negocio crecer un tanto este año o en 2 años. Todos nosotros tenemos planes y proyectos. Amén, hermanos. Que los hemos preparado con anticipación, porque nadie hace un plan de la noche a la mañana. Uno primero se sienta, analiza las cosas y luego se prepara, ¿no?, para ejecutar esto. Pero a menudo es recurrente también decir que muchas veces las cosas no salen como queremos. Amén. Y por lo general, cuando las cosas no salen como queremos, ¿cuál es el resultado que hay en nosotros? A menudo hay frustración. ¿Cuánto no se frustran cuando de repente se han planificado hacer algo y no se da como uno quiere? Hay frustración, hay desmotivación. Amén. De repente ya no hay ganas para volver a intentar, ya no hay ganas para hacer las cosas. Alabado sea el Señor. Hay una desmotivación. Hay también desesperanza. Hay angustia. Hay muchos factores que se ponen, gloria al Señor, en medio de todo esto cuando las cosas no salen como queremos. Pero ante todo esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros cuando las cosas no salen como queremos? Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Quiero que me acompañe, por favor, un momento a Proverbios 21:31. Amén. Proverbios 21:31. Es muy interesante cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, y en este caso la Biblia, cuando nos ponemos a pensar, pastor, ¿y por qué? ¿Cómo reaccionar cuando las cosas suceden de esta forma, no? ¿Qué dice Proverbios 21:31? ¿Qué dice? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Amén. El caballo, dice, se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Qué interesante eso. El caballo se alista para el día de la batalla. Hay una preparación. Amén. Pero luego dice, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuántos de nosotros cuando hacemos un plan, hacemos un proyecto, consideramos a Dios dentro de ese proyecto? ¿Verdad que Dios a veces es lo que tomamos como segundo? Primero está nuestro interés, nuestra manera de ver las cosas, nuestro plan, pero rara vez dentro de ese plan está Dios. Y esto no necesariamente para una persona que no es cristiana, sino también para un cristiano. Amén, hermanos. Entonces, mire lo que dice este texto. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Muchas veces nosotros podemos hacer cuantos planes querramos hacer o podamos también hacer nuestros propios proyectos, pero debemos entender que es Dios, que depende mucho de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Y esto muchas veces no tomamos en cuenta, hermano. A veces dentro de nuestros planes pensamos muchas cosas, oportunidades, pero no tomamos en cuenta a Dios. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué las cosas no salen como queremos? ¿Cuántos están aquí? Amén. Fíjese que cuando leemos ese texto de Hechos 16,
vemos que el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Pablo había regresado, amén, en este segundo viaje a visitar esas iglesias que él había edificado en Asia Menor, y lo estaba haciendo en compañía de Silas, quien era un compañero, un fiel discípulo acompañado con él, y también Timoteo. Amén, hermanos. Pablo está regresando en su segundo viaje misionero hacia esta región de Asia Menor. Y vemos que en este viaje de Pablo algo muy importante sucede, y es que pareciese que hay un cambio de planes para su ministerio. Muchas veces, hermanos, cuando tenemos algo bien planificado y algo sale mal, pensamos que todo se echó a la ruina, ¿verdad? Pero en la vida del apóstol Pablo vemos nosotros que no solamente se le cambia algunas cosas a Pablo, sino que hay un cambio de planes en la vida del apóstol Pablo. Amén, hermanos. En este asunto, la situación de Pablo nos brinda un punto claro para nosotros cuando nos hacemos esta pregunta: ¿qué hacer cuando parece, alabado sea el nombre del Señor, que no salen las cosas como queremos? En primer lugar, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Pablo quiso predicar en esta ciudad de Asia Menor. ¿Cuál era el llamado de Jesucristo cuando él dejó a sus discípulos aquí? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ese fue el mandato de Dios. Pero vemos que aquí algo sucede con Pablo. Pablo estaba preparado, listo para llevar la palabra de Dios, pero en este lugar de Asia Menor se le cerraron muchas puertas. Aparentemente Pablo decía: ya, ahora sí voy a levantar muchas obras, pero en ese lugar a Pablo se le cerraron muchas puertas. No solo una, 2 o hasta 3. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando se nos cierran una puerta? ¿A usted le ha cerrado una puerta alguna vez? O sea, aparentemente una oportunidad que usted ya tenía asegurada, de repente como que algo falló, algo no estuvo bien y de repente se perdió esa oportunidad. Amén, hermanos. ¿Qué hacer entonces cuando nosotros estamos frente a esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer cuando las cosas no están saliendo como queremos? ¿Por qué pasa eso? Punto número 1. Las puertas cerradas no son una coincidencia. Amén. Escuche, lo voy a repetir nuevamente. Las puertas cerradas no son una coincidencia. Amén, hermanos. Notamos nosotros que en el viaje de Pablo, amén, muchas oportunidades Dios no se los permitió a Pablo. Amén. Aparentemente Pablo había fallado en su misión. Si me acompañan a Hechos 16, vamos a leer lo que pasó con Pablo. Amén. Hechos capítulo 16, alabado sea el nombre de Cristo. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Busquen su Biblia. Amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7 dice: y atravesando Frigia, ahí está Pablo viajando, amén, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó con Pablo? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo prohibió que prediquen la palabra de Dios. ¿Había un cambio de planes o no? Amén. Amén. Versículo 7, ¿qué dice? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, a otra ciudad. ¿Pero qué pasó aquí? Pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, Pablo estaba viajando de una ciudad a otra, tratando de predicar la palabra y tratando de llevar el evangelio. Pero ¿qué pasaba? Llegaba a una ciudad y el Espíritu Santo, amén, les prohibía hablar la palabra. Se iban a otra ciudad y el Espíritu Santo no se lo permitía.
Y me llama la curiosidad esa palabra, intentar. ¿Cuántos de nosotros intentamos cuando nos vemos frente a una puerta cerrada? Amén. Pablo experimentó lo que nosotros llamamos, pues, puertas cerradas, oportunidades que fallan, planes que no se concretan. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Cómo interpretamos eso nosotros? Para Pablo, quizás, si él no hubiera sido cristiano, quizás él hubiera dicho, estoy fallando, esto no es para mí. La verdad que si algo está pasando con eso es que, como diríamos, ¿no? Estoy con la mala suerte, ¿no? De repente he dejado caer sal por ahí, ¿no? He visto un gato negro por ahí o algo, ¿no? ¿Por qué tanta mala suerte? Pero, ¿por qué había una puerta cerrada tras otra? ¿A qué se debía? Porque ahí nos dice, porque el Espíritu no se lo permitió. Entonces, hay una cosa que debemos entender nosotros, ¿por qué las cosas no salen como queremos? Amén. En primer lugar, porque las puertas cerradas no son una coincidencia. Pablo interpretó esas puertas cerradas en su vida, escuche bien, como una señal del Espíritu Santo. Él estaba diciendo, ¿por qué se me están cerrando una puerta tras otra? Y en lugar de quejarse, él dijo, Dios me debe estar diciendo algo a través de esto. Amén. ¿Usted no se ha preguntado eso? A veces, ¿por qué se le cierran tantas puertas? ¿Por qué tanta mala suerte? ¿Sabes? Hay personas que cuando experimentan en su vida esto dicen, o entran a veces en la superstición y dicen, necesito una limpia, ¿no? O algo ha pasado conmigo porque no puede ser tanta mala suerte. Pero muchos no se detienen a pensar, ¿qué estará tratando de decirme Dios con esto en mi vida? ¿Por qué una puerta se cierra tras otra? Es interesante que esto no sucedió una vez en Pablo, sucedieron 2 veces. Muchos podríamos interpretar que estas puertas cerradas como fracaso, amén, como que las cosas no están funcionando. Sin embargo, para Pablo esto era una señal de parte de Dios. Fíjese, hermano, cuando una puerta se nos cierra, a menudo hay dudas, fracaso, hay desaliento, muchas cosas. Y no nos ponemos a pensar que Dios es el que abre puertas, pero también Dios es el que cierra puertas. ¿Estamos claros en eso? Dios es el que abre puertas y Dios es quien cierra las puertas. Y esto no es teoría mía, esto no es lo que yo opino, mi opinión propia, no. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos recordar que es Dios quien abre las puertas, pero también es Dios quien las cierra. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 8. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 8. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 8. ¿Qué dice la palabra? Amén. Escuche bien atentamente lo que dice. Ahí Jesucristo le está hablando a las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis. ¿Qué le dice a la iglesia de Filadelfia? Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Mira lo que dice Dios, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora dice el verso 8, yo conozco tus obras. Y dice, he aquí, he puesto delante de ti, ¿qué cosa? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese que Dios es el que abre puertas y Dios es el que cierra puertas. Y si Dios abre una puerta, nadie va a poder cerrar esa puerta. Amén, hermanos.
A pesar de que haya miles de cosas, a pesar de que haya miles de oposición, nadie va a poder cerrar la puerta que Dios abre. Pero también cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie quien pueda abrirla. ¿Sabe cuándo yo lo experimenté esto? Cuando una vez un familiar mío llega y me dice, oye Leo, me dice, en mi trabajo tengo un puesto de trabajo sumamente que es para ti, me dice. Ahí tú puedes trabajar. Yo estaba trabajando, estaba teniendo mi trabajo normal y ese tiempo en mi trabajo me estaba yendo mal, un poco mal. Y mi familiar me dice, uy, deja tu trabajo y vente acá vamos a ganar bien, vas a tener beneficio, todo esto. Y eso para uno es, pues, no, uno dice, wow, un buen trabajo, mira, me están ofreciendo más. No, ahí me voy, ojos cerrados, ¿no? Dios me está abriendo una puerta, la clásica, ¿no? Pero antes de poder darle el sí, primero le dije, un momento, primero voy a pedirle a Dios, voy a orar. Y él me dice, ¿cómo vas a orar? El puesto está ahí. ¿Te demoras? Pierdes la oportunidad. Entonces, también a mí como que me entró la duda, ¿será? ¿No será de Dios? No sé, digo ya, voy a orar. Hermanos, y cuando voy a orar, Dios me dice, ¿acaso yo te he hecho faltar para que tú vayas a ese trabajo? Yo no entendí. Yo dije, pero Señor, hay mejor oportunidad ahí, hay mejor sueldo ahí. Y yo quería ir ahí, pero Dios me dijo, no, esa puerta se te va a cerrar. Y yo le dije a mi familiar, ¿sabes qué? No voy a poder. ¿Y por qué? No le quise decir por qué. No me conviene, le dije. No quería decirle que Dios me había dicho que no. Y por un tiempo estaba yo como que perdí una oportunidad, pero no, si hubiera estado en ese trabajo hubiera mejorado muchas cosas, muchos aspectos. Hasta que, hermano, pasando un mes, ese trabajo donde estaba supuestamente mi familiar, esa empresa donde él trabajaba cerró. El dueño de esa empresa murió. Y cuando el dueño muere, la empresa entra en crisis y cierra. Y cuando cierra la empresa, ahora él estaba buscando trabajo. Ahora él me dice, oye Leo, ¿y no hay trabajo por ahí? No sé, le digo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la empresa, una tragedia, el dueño ha fallecido, le ha dado un derrame y ahora no tengo trabajo, tengo que buscar. Imagínese si yo hubiera dejado mi trabajo para irme ahí. A veces hay que darnos cuenta cuando Dios nos está diciendo que hay una puerta que está cerrada. Y eso debe hablar a nosotros algo. Amén, hermano. ¿Y cuántos escuchamos cuando hay una puerta cerrada? Cuando hay una puerta cerrada, uno no se queda por vencido. Uno quiere decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está cerrando esta puerta? ¿No? Pero acuérdese que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene toda la autoridad. Hay cosas que Dios hace y nosotros no entendemos. Cuando Dios nos cierra una puerta, no reniegue. Dile que te está a su costado, hermano. Si Dios te cierra una puerta, no reniegues. Amén. Si Dios te cierra una puerta, no te reniegues. Dile, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dios puede estar hablándonos aún a través de una puerta cerrada. Puede estar hablándonos Dios. El problema es que muchos no queremos escuchar. ¿Por qué no queremos escuchar? Porque cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos, renegamos, murmuramos, pero pocas veces nos ponemos a pensar, ¿y si Dios me está diciendo algo? ¿Y si Dios realmente a través de esto me está tratando de decir algo? Amén, hermano. Entonces, como primer punto, las puertas cerradas no son una coincidencia. No es mala suerte. No es mal augurio. Dios puede estar hablándote por medio de una puerta
cerrada. Amén, hermanos. Punto número 2. Debemos tener en cuenta el tiempo de Dios para hacer las cosas. Pablo quería ir a predicar a todo Asia Menor. Quería irse de una ciudad a otra llevando el evangelio, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitía. No se lo permitía hacer la obra. Y uno podría decir, qué frustrante, ¿no? Ir acá y no tener resultado, ir acá y no tener resultado. ¿Por qué? Muchas veces no tomamos en cuenta el tiempo de Dios. ¿Ha escuchado usted esa frase? El tiempo de Dios, ¿cómo es? Perfecto. ¿Cuántas veces ha escuchado eso usted? El tiempo de Dios es perfecto. Y hay mucha gente que lo ha vuelto un eslogan, lo ha vuelto una frase motivacional. El tiempo de Dios es perfecto. No, espera el tiempo de Dios, dice, ¿no? ¿Te vas a casar? No, espera el tiempo de Dios. No quiero hacer, espera el tiempo de Dios, ¿no? Y muchas veces hemos descuidado cuán real es esa frase. Aparentemente todos la dicen, pero no todos la entienden. El tiempo de Dios para hacer las cosas. Algo sumamente curioso es ver cómo en el ministerio de Pablo vemos cómo él se sometía a poder hacer las cosas para Dios con todo su esfuerzo. Pablo, cuando hacía las cosas para Dios, lo hacía de corazón, se entregaba a la obra. Amén, hermanos. Sin embargo, también observamos lo importante que es actuar en el tiempo de Dios. A menudo cuando hacemos las cosas, descuidamos el tiempo de Dios para lo que estamos haciendo. Y debemos entender que Dios es soberano. ¿Y sabes cómo se le conoce a Dios? Como el Dios de la paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia? No nos gusta esperar, ¿no? Todo queremos rápido. Estamos comprando algo, ya atiéndeme, ¿no? No nos gusta esperar. ¿Es la verdad o no? ¿Cuántos tenemos paciencia? Pocos. ¿Por qué nos cuesta tener paciencia? Porque a menudo vivimos con la prisa. Amén. Para no ir tan lejos, ¿cuánto toma conocer a una persona? ¿Le podría poner usted un tiempo prudente? ¿Cuánto demora usted en conocer a una persona? Amén. Eso es un asunto aparte, pero lo que yo me refiero es cuánto nos tomamos el tiempo realmente de conocer a una persona. ¿Se da cuenta que usted no puede conocer a una persona solo un fin de semana? ¿O 2 meses? Hay que conocer a la persona y para conocer a una persona hay que tener paciencia. Porque no solo hay que conocer sus virtudes, en lo que es bueno esa persona, sino que hay que conocer, ¿qué más? Sus defectos, esas cosas que están ocultas, que no salen, ¿no? Claro, eso en el enamoramiento, en el noviazgo, eso no sale. Eso sale en el matrimonio. De repente dice, yo no sabía que roncabas así, ¿no? Yo no sabía que roncabas así, como tractor, ¿no? Eso usted no sabe en el noviazgo, usted lo sabe en el matrimonio. Y las cosas siempre requieren paciencia. ¿Qué requieren? Paciencia. Y Dios es el Dios de la paciencia. Y a menudo la paciencia de Dios choca así. ¿Sabes con qué choca? Con nuestra prisa. A veces nosotros queremos como adelantarnos, querer ya, para hoy, todo. Alabado sea el Señor. ¿Y qué nos demuestra los resultados de esto? Que no muchas veces las cosas hechas con prisa terminan bien. Amén, hermanos. Para hacerles un ejemplo, este púlpito que está aquí, cuando yo lo mandé a hacer, hermanos, el carpintero me dijo, en 2 meses va a estar el púlpito. Y yo dije, ya, gloria a Dios. Pasó el primer mes y le dijo, ¿cómo van? Y me mostró una foto y me dice, aquí estamos avanzando. Ya, pero termínenlo. Me dijeron 2 meses, ¿ah?
Llegan los 2 meses y me dicen, vamos a demorar un poquito porque la madera tiene que un poquito que secar y tiene que retocarse más. No, ustedes me dijeron 2 meses y en 2 meses me van a entregar. Y me entregaron en 2 meses. Y el púlpito bonito estaba. Y pasaron unos cuantos mesecitos y la madera como que empezó a reventarse. A veces nuestra prisa en acelerar las cosas genera problemas. Pero debemos aprender a esperar ¿qué? El tiempo de Dios. ¿A cuánto nos gusta esperar? ¿Sabe usted lo que pasa cuando una persona no aprende a esperar o no aprende a tener paciencia? Pasa lo que sucede en el caso de Abraham y Sara. ¿Cuántos han leído esto? Abraham es un personaje de la Biblia al cual tenía una esposa llamada Sara, amén, la cual la esposa de este hombre era estéril, no podía tener hijos. Y ellos ya habían, hermanos, ya estaban prácticamente ancianos y ellos querían tener descendencia, ellos querían tener un heredero. Y lo frustrante era que al tener tantas cosas y no saber a quién ofrecérselo esto, ellos decían, ¿quién va a heredar todo lo que tenemos nosotros? Y ellos se frustraban por este motivo, hasta que un día Dios le promete a Abraham que tendrá un hijo. Dios le promete a Abraham que tendrá un hijo de Sara, su mujer, que era estéril. Ahora, cuando Dios le dice esto a Abraham, Abraham lo cree. Y Sara también como que cree. Pero pasa lo que muchas veces pasa con nosotros. Nos queremos apresurar. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde que Dios le dijo que Abraham tendría un hijo hasta que naciera su hijo? 14 años. Y ellos ya eran ancianos, ¿eh? Entonces, cada vez que pasaba un año después de que Dios les habló, quizás la esposa le decía, Abraham, ya ha pasado un año desde que Dios nos ha dicho, ¿cuándo se va a cumplir? Pasaban 2 años, 3 años, 5 años y no llegaba la promesa. Y por lo general, la mujer empezó a frustrarse. Empezó a decirle, Abraham, creo que Dios nos ha mentido, ¿ah? Porque imagínate cuánto tiempo ya y parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Y sucede que ellos tratan de ayudar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de ayudar a Dios? Como si Dios necesitara ayuda. ¿Quién es la que necesita ayuda? ¿Dios o usted? Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Pero acuérdese, Dios actúa en la paciencia. Amén. ¿Qué pasa cuando ha pasado el tiempo y de repente Abraham interpreta y su esposa que Dios ha demorado mucho tiempo y ya no podemos esperar más? Vamos a ver lo que pasa. Génesis capítulo 16. Busquen su Biblia, por favor. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 5. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, la esposa le dice a Abraham, ¿no? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, o sea, le está diciendo, ten hijos con ella, ¿no? Y luego dice, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué pasó aquí? Habían esperado mucho tiempo y de repente trataron de forzar una puerta cerrada. ¿Qué dijo la mujer? Yo soy estéril, pero mi criada no.
ten hijos con ella y el hijo que nazca será nuestro hijo. ¿No le ha pasado a usted que cuando no sabemos esperar tomamos decisiones equivocadas? Amén, hermano. ¿Y cuál es el costo de esas decisiones? Que muchas veces terminan en problemas. Mire lo que dice el verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, o sea, cuando ya nació el hijo de la criada, ¿qué pasó? Miraba con desprecio a su señora. Problemas, pleitos. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. O sea, como echándole la culpa a Abraham, por tu culpa soy miserable, como diciéndole, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Qué caro le costó el no saber esperar. Problemas familiares. Cuando no sabemos esperar y las cosas no salen como queremos, a menudo tomamos decisiones apresuradas. ¿Alguna vez usted en su vida ha tomado decisiones apresuradas? ¿Decisiones de último momento? ¿Decisiones sin pensar, sin dimensionar lo que conlleva decidir de esa forma? ¿Cuál es el resultado? Problemas, pleitos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Al igual que el ministerio de Pablo y en el caso de Abraham, debemos recordar que no podemos forzar a que las cosas se cumplan. Debemos esperar el tiempo de Dios y no tratar de forzar las cosas. A menudo eso pasa cuando no tenemos paciencia, cuando no hemos aprendido a esperar. Amén, hermanos. Cuando las cosas no salen como queremos, debemos esperar el tiempo de Dios. Ahora, es importante saber que Dios tiene un tiempo en el cual va a tratar con nosotros, si nosotros le buscamos. Y en el tiempo de Dios, las cosas se dan. En el tiempo de Dios, las cosas suceden. Pero muchas veces, quien es el problema no es Dios, somos nosotros. No nos gusta esperar, nos gusta todo rápido. Amén. Hoy en día vivimos así, hoy en día vivimos en la cultura de lo instantáneo, todo es rápido. El hombre como que ha perdido esa capacidad de esperar, de tener paciencia. Amén, hermano. A veces vivimos muy acelerados y no nos gusta esperar, esa es la gran verdad. Pero si queremos realmente entender la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que, en primer lugar, aprender a tener paciencia. Amén, hermanos. Hay personas que oran y dicen, pastor, estoy orando y Dios no me responde. Y estoy orando 1 mes, 2 meses, y de repente se topan con un hermano que dice, yo estoy orando para que se convierta mi padre 8 años. Y recién a los 10 años de estar perseverando, Dios toca el corazón de mi padre. 10 años orando. A veces nos gustan los resultados de la noche a la mañana. Y cuando no se da de esa forma, tratamos de forzar. Y eso muchas veces genera problemas. Hay que aprender a tener paciencia, hermanos. Amén. Paciencia. Alabado sea el Señor. Tercer punto. Si bien es cierto que a Pablo se le cerraron las puertas en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad, y que estaba tratando de alguna manera buscar la voluntad de Dios, al final de cuentas sucede algo en la vida de Pablo. Se nos dice que el Espíritu Santo, si bien le cerró la puerta en una ciudad y en otra, en una oportunidad
Dios abrió una puerta para Pablo. ¿Y de qué manera se lo hizo saber al apóstol Pablo? A través de una visión de noche, es decir, un sueño. Pablo decía, Señor, yo quiero predicar la palabra, pero se me han cerrado las puertas aquí, aquí, aquí. ¿Qué hago, Señor? Y cuando uno busca a Dios, viene la dirección. En una noche Pablo tiene un sueño, donde se le aparece en su sueño un varón macedonio que le dice, Pablo, ven aquí, te necesitamos aquí. Pasa y predícanos. Ayúdanos, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que la dirección divina es crucial cuando nos sentimos estar desorientados. Cuando no suceden las cosas como queremos, a menudo hay desorientación. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Alabado sea el Señor, abandono esto, ¿no? Ahí es importante la dirección divina y Dios está dispuesto a dirigirnos. Amén, hermanos. Dios está dispuesto a dirigirnos, así como lo hizo con Pablo, también nos puede dirigir a nosotros. Y lo importante es que Dios permitió, no que se haga la voluntad de Pablo, sino que se haga su voluntad. Dios dijo, Pablo, las puertas que se te cerraron no eran fracaso. Las puertas que se te cerraron no eran pérdida. Las puertas que te cerraron no era por tu propia voluntad, Pablo. Había un propósito detrás. Y era no el propósito de Pablo, sino el propósito de Dios para la vida de Pablo. ¿Cuántos creen que Dios te conoce perfectamente? Hay alguien que nos conoce a nosotros más que nuestros amigos. ¿Quiénes son? Nuestros padres. Pero más que tus padres, Dios te conoce. Él te conoce desde el vientre de tu madre y antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Por eso Dios le dice a Jeremías, te conocí desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios te conoce no solamente las cosas buenas de tu vida, Dios conoce también aquellas cosas oscuras que nadie más sabe. Aquel pasado que a veces tratamos de esconder. Dios conoce, alabado sea el Señor, como se dice, detrás de la máscara que a veces tenemos delante de la sociedad. Dios sabe quiénes somos. Por eso cuando Jesús se topaba con los fariseos, les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque Jesús conocía los corazones de los hombres. Amén, hermanos. Dios permitió que Pablo tuviera una visión en la cual él mismo, Pablo, tendría claridad en lo que iba a hacer. Cuando no sabemos o cuando las cosas no salen como queremos, no es significado de fracaso, de pérdida, sino que Dios quiere dirigirnos hacia su propósito. Y esto es importante sobre todo cuando entendemos la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Proverbios, busquen su Biblia, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, amén. Proverbios capítulo 3. Abra por favor su Biblia. Proverbio capítulo 3, versículos 5, amén. 5 al 7. Amén. La dirección divina es crucial cuando nos sentimos estar desorientados. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7? Mira lo que dice. Fíate. ¿Qué es fiar? Confía. Confía en Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo debemos confiar en Dios? Con todo tu corazón. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice Dios, verso 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Dios? Y Él enderezará tus veredas. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La dirección divina es crucial. Reconócelo en todos tus caminos y Dios dice,
enderezará tus veredas. Te dará dirección, te dará claridad, te dará, alabado sea el Señor, como se dice, guía, donde no hay nadie más que te diga por dónde ir. Alabado sea el nombre del Señor. Él enderezará tus veredas, pero ¿cuándo? Cuando lo reconozcas en todos tus caminos. ¿Qué es reconocer a Dios? Reconocer a Dios es decirle, Señor, no sé a dónde ir, no sé qué hacer con mi vida. Lo he intentado de todo, pero no sé a dónde ir, no sé en quién ir, no sé qué debo hacer. ¿Cómo se le llama a una persona que no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe a dónde dirigirse? ¿Cómo se le llama a una persona así? ¿Cómo se encuentra esa persona? Perdido. Cuando usted de repente va a un lugar y se pierde, usted no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. ¿Cuál es la reacción natural de los niños cuando se encuentran perdidos? Llorar. Amén. Se desesperan. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido perdidos en algún momento de nuestra vida? ¿Alguna vez te has tocado fondo? Que ya no sabes qué hacer con tu vida. Ya no sabes qué hacer, ya no tienes planes, ya no tienes una manera de poder seguir adelante. De repente has tocado fondo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué haces en ese momento? Muchas veces las personas toman una decisión fatal. Pero Dios dice, reconócelo en todos tus caminos y Dios, ¿qué hará? Enderezará tus veredas. Te guiará, te dará dirección, te dará claridad. Pero Dios necesita que tú confíes de todo tu corazón en Él. Amén, hermanos. Pablo confió de todo corazón en Dios y Dios no falló en darle la dirección. Dios le dijo, Pablo, yo no quería que tú vayas a esta ciudad, yo quería que tú vayas a Macedonia. Ahí es el lugar donde mi propósito y mi voluntad están. Amén, hermanos. Y sabe, lo más importante en esta vida no es hacer tu voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Nosotros podemos, ¿cuántas veces no podemos equivocarnos? ¿Cuántas veces no podemos fallar? Pero hay algo que debemos entender. Cuando las cosas no salen como queremos, debemos buscar la dirección de Dios. Dios sabe en qué dirección caminar. Dios sabe en qué dirección poder estar nosotros, hermanos. Necesitamos buscar a Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. En conclusión, como vemos cuando estamos atravesando una dificultad o algún obstáculo, podemos pensar que hemos fracasado, que hemos fallado, que hemos terminado, alabado sea el Señor, en una derrota. Pero siempre debemos entender que Dios tiene un propósito claro para nosotros. Algo en lo cual Dios nos está guiando. Y aún Dios puede hablarte en esta noche a través de una puerta cerrada. Yo no sé, yo no soy Dios para ver cada uno de nuestros corazones o ver sus vidas. Yo no puedo ver tu vida como una película y decirte esto es lo que necesitas hacer. No, pero Dios sí sabe tu corazón. Dios sí conoce cómo estás. Y Dios quiere en esta noche, a través de esta palabra, recordarte que hay guía para tu vida, que Dios puede guiarte. ¿Te encuentras perdido? ¿Te encuentras sin saber qué hacer, a dónde ir? Dios dice, confía en mí y yo te guiaré. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden decir, yo necesito guía de Dios en esta noche? Amén, hermanos. Alabado sea Cristo. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie, por favor. Alabado sea Cristo.